Bueno, y seguimos conversando con José Miguel Uzcategui, profesor universitario, economista, exparlamentario, exministro de Desarrollo Social. Aquí una pregunta de Lewis Sequera muy interesante, que te la dejábamos al aire antes de irnos. ¿Cuál economía fue mejor según tu punto de vista? ¿La de los 80 al 98 o la del 98 hasta la actualidad y por qué? Yo creo que ninguno de los dos. Ajá. Yo creo que hay que ir más atrás. Ajá. Yo diría que el gobierno de Raúl Leoni, fíjate, y el gobierno de primero uno de Caldera. Porque primero Leoni recibió de Betancourt una devaluación a 4.50, de 3.35 a 4.50, y el país se estabilizó. Y luego la economía tomó su curso, no fue un desarrollo extraordinario, pero se sentaron bases para otras, muchas cosas importantes que se hicieron. En el periodo de Caldera, el Caldera 1, llegamos a producir casi 4 millones de barriles de petróleo diario y lo vendíamos a $2 el barril y el país funcionaba. Yo ya he visto por ahí unos estudios de IESA que dicen que la referencia o modelo ideal son esos años del primera quinquenio de los 70. Y ¿dónde como se dice yo diría que con el plan, ¿dónde se les torció el rabo a la cochina? El quinto plan de la nación con Carlos Andrés Pérez. Pérez 1. Pérez 1. Que la economía se sobredimensionó en cuanto a planificación. Y entonces Carlos Andrés vio subir el precio del petróleo de 2 a 4 a 6 a 11 a 12 y cometimos el error de, además de tener ingresos petroleros al alza, por el precio del alza, endeudarnos como nos endeudamos. Y contratamos en deudas a 6% y Luis Herrera tuvo que refinanciar deuda a 26%. ¿En qué se parece la política económica de este gobierno a la política económica de Pérez 1? Bueno, Pérez fue populista, pero respetó las instituciones. Yo diría que esa fue una etapa, lo que debemos llamar de la república civilista. Yo recuerdo que criamos en el Estado de Derecho. Yo mandé a Carlos Andrés Pérez en el 78 y le gané un juicio. Y no pudo cambiar la decisión de la Corte. Y yo quisiera saber quién puede ganarle un juicio a los presidentes, o a Chávez o a Maduro, con esta configuración que hay y esta manera de ejercer la justicia. Yo diría que se ha perdido mucha confianza en esto y respecto a lo que se está haciendo, por ejemplo, la pérdida de independencia del Banco Central es una de las cosas más dañinas que ha tenido Venezuela, porque el Banco Central era un freno en la medida que fuera no autónomo e independiente, alejado de las políticas fiscales y otras políticas nacionales en lo económico, sino armonizado, pero evitar, por ejemplo, que el Banco Central financiara el gasto público como lo financia y fuera un apéndice del gobierno. Me hace recordar una anécdota breve de cuando el presidente Caldera me pidió en el 94 que buscara un presidente del Banco Central, pero la ley no obligaba a que tuviera el 2/3 del Senado. Así es. Yo propuse al doctor Maza Zavala. ¿Tú eras jefe parlamentario en aquella época? Yo era jefe parlamentario de Convergencia y a Deico Pey negaron el voto porque decían que era comunista, el doctor Maza. El doctor Maza. El doctor Caldera me dijo, entonces dile que lo voy al director, que si lo ponga directamente. Me fui a hablar con el doctor Maza y me dijo, profesor Uzcategui, dígale al presidente Caldera que yo le acepto ser director siempre y cuando yo no sea ni apéndice del gobierno ni súbdito de la banca. ¿Algún venezolano ha hecho eso? Bueno, fue un gran director en ese periodo y siguió siendo. Eso pocas veces se Pero observa. fíjate que aquí una de las características de los presidentes de Banco Central que hemos tenido en estos 14 años es que ninguno estaba asociado, ninguno fue directivo de la banca. Pero es que no basta con ser directivo de banco. El problema es servir a intereses. La banca nunca ha crecido tanto como ahora. Pero es un sistema financiero que está bien robusto, afortunadamente. Porque a pesar de que tenemos ahorristas que son unos héroes, porque hay que ser héroe para ser ahorrista. José Miguel, hay muchas preguntas ahora aquí en el Twitter, ¿no? Adán Camargo decía, doctor Uzcategui, ¿cree usted que el control del dólar es el causante de tanta inflación y desabastecimiento? Bueno, él ayuda, pero el desabastecimiento tiene una respuesta o obedece pues al hecho de que no hay políticas productivas, no hay acuerdos para producción. Tú ves como el caso de Colombia. En Colombia están haciendo manifestaciones los agrarios y botan la comida a la calle. Cosa que da con mucho mucha dolor. envidia y mucho dolor, pero producen lo que están votando. En Venezuela no podríamos hacer eso porque no producimos, y menos votar. No, es que ni que se produjera. No es correcto, terrible, lógicamente, ¿no? Sería terrible, por supuesto. José Miguel, más preguntas aquí.
Es verdad que cómo una sociedad cubre sus necesidades con esta economía, dice Luis Serpa, y nos felicita por el programa. Anderson Molina. Señor José Miguel, profesor José Miguel, ¿qué pasaría si hubiese una nueva evaluación a 9.30 como se especula? ¿A dónde se iría el país? Bueno, ojalá fuera solamente 9.30. Lo que me temo es que, dada la tendencia monetaria y estructurales de la economía, pues y la escasez de divisas, y dado que la demanda sigue siendo muy superior a la oferta, me temo que la moneda depende del fortalecimiento productivo, del aparato productivo del país. Y si no se fortalece el aparato productivo, la moneda seguirá devaluándose. Otros comentarios por aquí. Si el socialismo en el ámbito económico no es eficaz, insinúa que el capitalismo sí lo es, dice Brailos Dubois. A mí no me gusta la forma capitalista tradicional que niega lo social. Yo creo en un sistema que se apoya en el mercado. Te lo voy a resumir con una frase que también le leí al doctor Massa en sus últimas etapas de vida, que él decía, no se trata de discutir si es más Estado o más mercado, se trata de buscar una síntesis pragmática Estado-mercado, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Por aquí también otro comentario. Vladimir Maldonado, un tocayo, dice, los empresarios son los que han provocado la inflación, acaparado y aumentado los precios como les da la gana. Sí hay especulación, no hay duda que eso aviva la inflación. Por aquí dice Mauricio Villalobos, la entrevista de ayer martes no la vimos por el apagón, ¿la puede repetir por hoy? Es que ayer no tuvimos entrevista. Explico nuevamente, nosotros vamos a repetirla o vamos a tener la entrevista con el doctor Ramón Guillermo Veledo el próximo viernes. Aquí dice Andrés Eloy Pagola, un comentario bien interesante, no hay países socialistas, hay gobiernos socialistas. Sí, lo que pasa es que en este caso Venezuela tenemos un gobierno que pretende ser socialista, pero con un país que no quiere ser socialista. Otro comentario por aquí de Gustavo. Pregúntale al invitado, Uzcategui, si la dolarización sería conveniente y una salida a esta catástrofe económica. Y dice Germán Lee León, seguimos el proyecto antillano y hemos desperdiciado lo nuestro. La dolarización, Vladimir, se pudo lograr en algunos países, Ecuador. ¿Tú crees que Correa, con toda su forma de ver el país y la sociedad y el Estado, y cambiaría el sistema que tiene? Para que haya dolarización, tiene economía en general y la gente puede transar sus operaciones. Estoy al lado de la dolarización. Yo creo que hay que fortalecer la moneda nacional y buscar la manera de, y no por razones patrióticas, pues sencillamente para no depender de la suerte de la otra moneda de referencia. Jesús Eduardo Jaime, presidentes, ven, ¿por qué entonces no ayudan al gobierno? Yo quisiera ser PRE, yo fui asesor de la constituyente cuando tú eras asesor del congresillo, fui asesor del CENIAT y varias veces me llamó la asamblea, los coordinadores de asesoría económica y fui a muchos conversatorios, pero desde el 2008 no volvieron a llamarme y yo estaría dispuesto a ir, pero no sin comprometerme, ni vestirme de rojo, ni hacer votos de fe socialista. Yo creo que el país necesita que se produzcan cambios y esos cambios pasan por una comprensión de que la verdad no está del lado del gobierno. Otro comentario de Vladimir Maldonado, si no fuese por las políticas del gobierno, ya los pobres estaríamos en el cementerio, nos hubiesen matado de hambre. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, el problema de la pobreza es más complejo que solamente el gobierno. El gobierno ayuda y agrava, pero no es el causante de la pobreza. Mira, José Miguel, a nadie le amarga un dulce. Aquí dice Lourdes Salazar. Qué agradable ver al doctor José Miguel Uzcategui recordando su paso por el Congreso de la República. Saludos. Gracias. Por aquí otro comentario. Miriam dice, confianza, confianza, eso es todo. La economía estúpido, la economía, frase trillada pero tan cierta. Y dice por aquí Carlos Guevara, igual hay empresarios que reciben dólar oficial y el precio lo colocan al dólar negro y no me digan que no. Es así. Aquí me dicen que cuando invitas al ministro Jesse Chacón, vamos a tratar de tenerlo también en el programa. ¿Cómo controlaría José Miguel la fuga de capitales? ¿Cómo se puede hacer también? Bueno, la primera cosa la respondió este tuitero que dijo que necesitaba confianza. Cuando hay desconfianza en la moneda nacional, uno se refugia en una moneda dura. Y sencillamente el dólar sale por las vías del mercado paralelo, por todas las vías posibles, ilegales y a veces ilegales, desgraciadamente, porque no se tiene confianza en la moneda nacional. Nosotros tenemos que volver a la etapa donde podíamos hasta revaluar el Bolívar. En el primer gobierno de Caldera, cuando Nixon Por ahora tenemos que parar la devaluación. Así es, cuando en el primer gobierno de Caldera, en el 71, los Estados Unidos, en la época de Nixon, devaluaron 2 veces el dólar y nosotros revaluamos 2 veces el Bolívar. Pasamos de 4.50 a 4.40, 4.30. Claro, no porque la economía estaba más poderosa que los Estados Unidos, sino que hubo una circunstancia que nos permitió mantener equiparadas esos cambios. Nos queda muy poquito tiempo, José Miguel. Alberto Pirona te saluda, como dijo que tú fuiste su profe. ¿Cuánto nos tomará salir de esta economía clientelar y de dadivosa? Y otra pregunta que por aquí se te formula también, José Miguel, y es
un aporte concreto para la lucha contra la inflación, una medida específica que se tiene que tomar? En primer lugar, tenemos que racionalizar el consumo, educar al consumidor para evitar el consumo irracional. En segundo lugar, necesitamos morigerar o moderar la política monetaria. Es necesario que la inyección de liquidez en la economía no siga por la vía del gasto público como va. En cuarto lugar, es necesario hacer estímulo a producción. El problema más importante de la inflación es el hecho de que hay una desigualdad entre demanda y oferta. En la medida en que no aumentemos la oferta de bienes producidos en el país, nosotros vamos a tener una desigualdad que es un factor importante de inflación. Por aquí también dicen, bueno, esto ya lo leímos, no lo hemos leído, a Viceli. Los economistas opositores siempre están en contra de toda medida. Creo que si lo pusieran en el cargo a todos juntos pondrían la torta. No es un problema de los economistas, es un problema porque quien toma la decisión generalmente no es el economista. Generalmente es un político que sabe poco de economía, le interesa poco de economía, improvisa y desconoce, no oye y hace lo que el economista le dice, sino hace lo que le dé la gana. Y eso hace que los economistas carguemos con esa responsabilidad y esa culpa que no tenemos. Claro, ha habido economistas en función pública. Tenemos casos de personas que han ido al Estado a dirigir la economía y han tenido, por ejemplo, en los 60 tuvimos a mayores, tuvimos a Carrillo de Batalla, gente clara, eran economistas claros, que prepararon las condiciones para que la economía se recuperara. ¿Qué opina del nuevo presidente del Banco Central, por cierto? Yo tengo referencia de él, vamos a decir, muy superficiales. Pero la primera cosa positiva es que se entiende bien con el ministro Merente. Yo soy amigo del ministro Merente y creo que hace un gran esfuerzo por mejorar las cosas, pero un solo palo no hace montaña. Si tú fueras presidente, ¿ratificarías a Merente en el cargo? No, yo cambiaría, yo lo dejaría que ocupara el área de investigación y él es muy buen matemático, yo lo mandaría para que desarrollara estudios de matemáticas, pero yo creo que a él le tocaría su relevo. Yo creo que nosotros si juntamos los que han sido ministros de este gobierno, nos pasan de 30 personas en 15 años, y cuando hay 30 ministerios. Van rotando. Pero Merente es un hombre que merece nuestro respeto. Merente es un hombre que respeta pues, la inteligencia y él cree de verdad que el privilegio que hay que mantener, el privilegio de la inteligencia. Lo que pasa es que no siempre los funcionarios hacen lo que los jefes dicen, pero al fin de cuentas él es el responsable de asignar y nombrar. Yo espero que haya más armonía en las decisiones en materia macroeconómica con Eudomar, que se llama Eudomar Santos. Eudomar Tobar, perdón. Y el ministro Merente. Y hay un equipo, yo tengo en el Banco Central directores que fueron mis alumnos y sé que son personas bien intencionadas, yo espero lo mejor. José Miguel, por aquí dicen Argenis Moya, los economistas de la oposición tienen 14 años diciendo que el país se está cayendo a pedazos y hay 500 franquicias. Bueno, eso no es una señal de que el exceso de pasajes, de viajes, no es una señal de que el país está progresando. Pueden salir de Caracas, como han salido del barrio. Bueno, José Miguel, te voy a decir felicitaciones por tu programa de Los Pilones en la Merced, caramba. Bueno,